Con el objetivo de fortalecer las tradiciones del mundo andino, de cara a la celebración del Capac Raymi, el Cabildo Quichua de Otavalo organizó una charla con consejos estudiantiles de distintas unidades educativas de Otavalo en la mañana de este lunes 16 de diciembre. Bueno, afortunadamente y vemos con alegría que han venido todas las unidades educativas, todos los consejos estudiantiles a las que les pudimos hacer llegar la invitación. Y como digo, ¿por qué digo alegría? Porque es importante ver que la presencia de los jóvenes es importante porque ellos son el presente y el futuro de esta generación y ellos serán los que transmitan nuestros saberes o lo que aprendan este día. Frente al desconocimiento y la folclorización de algunas celebraciones tradicionales, se desarrolla estos espacios de charla para que las nuevas generaciones valoren las costumbres interculturales. Tipo de talleres, este tipo de conversatorios, ahí es donde más o menos los yachaks que ellos han estudiado o han tenido esta experiencia, brindan esa experiencia, bueno, la trasladan a los que están escuchando, en este caso a los estudiantes, y ellos, o sea, para el objetivo principal es que ellos como autoridades de su colegio, de su unidad educativa, también repliquen eso al resto de estudiantes, la importancia de seguir fortaleciendo a nosotros. Bueno, seguiremos trabajando en este fortalecimiento. Habrá nuevamente otros Raymis en donde igualmente habrá la invitación a los consejos estudiantiles para que sigan nutriéndose y así vivir una verdadera interculturalidad aquí en la ciudad de Otavalo. Cada 21 de diciembre los pueblos indígenas celebran el nacimiento del sol como el inicio de un nuevo ciclo, Capac Raymi, fiesta grande o solsticio de invierno. Los líderes del pueblo se reúnen para agradecerle al sol por el inicio del nuevo periodo de siembra, que inició en el mes de septiembre. La participación de los jóvenes fue muy activa, quienes destacaron la importancia de estos espacios para fortalecer sus raíces ancestrales. Y es algo que tenemos que abrazar, algo que tenemos que valorar porque es nuestra identidad. Sí, porque me llama mucho la atención y especialmente con mi familia, porque mi mamá y mi abuelita también son indígenas, entonces me llenaría de orgullo el poder decirles que yo estoy aprendiendo también de lo que es su cultura, su identidad. Se prevé que para el próximo lunes 23 de diciembre se entregue el bastón de mando a los consejos estudiantiles. Esta práctica festiva también es muy importante, pues se celebra a las personas quienes adquieren la responsabilidad de dirigir a la comunidad. Además, se organizarán otras actividades culturales organizadas por el Cabildo Quichua de Otavalo.